Y vamos a empezar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hoy vamos a empezar con una pregunta de repaso, como siempre, y es una situación. Dice, pecaste, te arrepentiste y ahora acabas de cometer el mismo pecado. ¿Qué significa? ¿Dios todavía te perdona? ¿Obvio la culpa del pecado anterior? ¿Eres un cristiano de verdad? ¿Qué dicen ustedes? Alfonso, ¿qué dice? A ver, pastor, está, está dura la pregunta, pero para contestar, pues de ahí no está dura bueno, primero dice, pecaste, nos arrepentimos y ahora acabamos de cometer el mismo pecado. Ujú. Dios todavía te perdona, volvió la culpa del pecado anterior. ¿Eres un cristiano de verdad? Mm, contestando, ¿eres un cristiano de verdad? Si volvemos a caer en lo mismo, creo que no. Ok. ¿Qué dice usted, Violina? Bien, soy cristiana de verdad, porque el Señor me perdonó los pecados. Pero en mi misma, ¿cómo puedo decir? En mi misma, productos de la carne misma, hace que cometa lo mismo. Por ejemplo, el mentir. Mentir, por más que digo, no voy a mentir, de pronto hasta en una broma se sale uno mintiendo. Pero el Señor, ahí está para arrepentirnos y el Señor nos perdona. Ujú, Eso es lo que dijo Pablo. Lo que quiero hacer, no hago. ujú, ujú, ujú. Pero sí soy cristiana. Ok, excelente. Gladys, ¿qué dice usted? ¿Nos escucha? ¿Nos oye? Richard, ¿qué dice usted? Richard de Perú. Así es. Eh, la pregunta, eh, como menciona, es bien interesante porque nos ayuda a respaldar nuestra vida cristiana para tener convicción en nuestras vidas. Y si eres cristiano de verdad, tienes que tener una convicción de verdad, porque reconocemos que, como decía nuestra hermana, cuando uno conoce a Cristo, todos nuestros pecados han sido llevados a los pies de Él y nos ha limpiado solo por su gracia y su misericordia. Ujú, Y si una vez pecamos, tenemos a nuestro Padre que es nuestro abogado, Jesucristo, de la cual dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda nuestra maldad. Así que cada día es siempre presentarnos delante de Él, porque humanamente pecamos en esta carne, en esta naturaleza, ujú, pero ujú. es un proceso de la cual tenemos que estar santificándonos, buscando más a Dios en su palabra. Ok, excelente. Gracias. ¿Alguien más quiere aportar algo? Una pregunta más para Alfonso. Am, ¿Dónde está la esperanza entonces? Lo que pasa es que, por ejemplo, si aquí pe- ya pecamos, fuimos perdonados, ¿verdad? Por lo que hacemos. Obviamente que siempre vamos a estar cometiendo, pero no podemos cometer el mismo error, por decir uno de los pecados, en adulterio. Si antes de que yo conocer a Jesucristo, teniendo mi esposa, eh, cometía adulterio, y ahora que yo estoy en la palabra de Dios, ¿usted cree que volver a cometer lo mismo?
sabiendo de la palabra de Dios. Por eso dice que tenemos que estar firmes en su palabra, ¿verdad? Entonces, si no estamos firmes, obviamente que nosotros por naturaleza somos pecadores, pero tenemos que tratar de cometer los menos errores posible. Por ejemplo, en el aspecto, en el ejemplo que le acaba de decir. Entonces, ¿no has mirado a otras mujeres con lujuria algunas veces? Es inevitable, porque con el pensamiento o con la mirada ya se está pecando. Sí, sí, entonces Entonces, en el cometemos, aspecto de cometemos. fornicación, le acabo de decir, por ejemplo, antes, por decir, yo tengo mi matrimonio, Ujú. antes podía haber cometido, como se dice, una traición, por decir, a mi esposa. Ahora que ya estoy en los caminos del Señor y andando con la palabra, entonces Dios me va a proteger de eso. Obviamente que voy a tener pecados. A diario uno tiene, pero no tratar de evitar en los pecados que ya hemos cometido. Pues Jesús en Mateo 5 dice, ustedes han oído que se dijo, no cometas adulterio, pero yo les Exactamente. digo que cualquiera que mira a una mujer y la codicia, ya ha cometido adulterio con ella en el corazón. ¿Qué dice a eso? Porque lo que estoy escuchando, y no estoy diciendo que usted está diciendo eso, pero me parece que usted dice que un adulterio, si voy y salgo de mi casa y paso una noche con una mujer, eso es un tipo de pecado que es peor que mi pensamiento que tenía cuando caminaba por la calle el día anteayer o algo así. ¿Es Sí, diferente o es lo mismo? a ver, yo en ese aspecto lo tomaría de que es pecado. Lo otro sería con más intensidad, lo otro con menos intensidad, pero de ser pecado es pecado. ¿Y qué dice Jesús? ¿Qué piensa Jesús sobre esos dos, digamos, entre comillas, tipos de pecado de adulterio? Mm, Ahí creo que no está diciendo si el pecado es pequeñito o el pecado es grande. En sí, el pecado es pecado. Y cada pecado es grande. Así es. Ujú, ujú, O sea, el pecado es sí, el pecado, así por una mentirita pequeña, igual es pecado. ujú. O sea, yo no he encontrado donde diga que, o sea, un pecado pequeñito, bueno, eso ya, como se dice en un examen, cometiste nomás una palabrita menos, bueno, estás salvado, digamos así. Entonces el pecado es pecado, Ujú. depende de la capacidad o la intensidad que sea. Sí, sí, estoy de acuerdo. Ah, Más la Biblia está de acuerdo con eso. Entonces, ¿dónde está la esperanza para nosotros? Porque cometemos el mismo pecado cada día o algunas veces al día. ¿Dónde está la esperanza? Y La alguien más, esperanza está donde nosotros tenemos que confesar nuestros pecados todos los días a nuestro Señor pidiéndolo, porque todos los días vamos a pecar de diferente índole. Ujú. Ok, entonces la esperanza está en nosotros. Entonces, si olvido de confesar mis pecados porque tenía un día aterreado y me muero en la noche, me voy al infierno, ¿cierto o no?
Por cierto, estoy empujando un poco porque es un tema importante. No estoy Sí, sí. atacándole para, no, para nada o algo. No, no, antes me gusta que me hagan preguntas porque yo puedo ahí opinar más, porque hay a veces cuando uno no le hacen preguntas, uno está cómodo, digo yo. Ujú, Es ujú, mejor así para ver uno qué es lo que piensa, ¿verdad? Y de ujú, eso más aprende. ujú. ¿Cómo era la pregunta, pastor? Sí, sí, entonces la esperanza, según su respuesta ahora, es que está en nosotros, porque tenemos que confesar nuestros pecados cada día o cada momento, no, no sé cualquiera, pero si tengo un día aterreado y estoy cansado y todo, olvido de confesar mis pecados de ese día y me acuesto en mi cama y me muero durante la noche mientras Ujú. duermo, entonces, ¿qué pasa? ¿Estoy salvo o no? Porque olvidé de confesar mis pecados el día anterior. Ya. Entonces, por eso tenemos que estar siempre en oración y dándole gracias por todo lo que nos da y lo que hacemos. Ujú, Puede ser en la mañana, al mediodía, en la tarde, sí. en la noche. O sea, siempre primeramente pidiéndolo perdón y dándolo gracias por las maravillas y las bondades que nos da. Ujú. Es un consejo bueno, pero no me da esperanza porque también peco en mis oraciones, porque mis oraciones tampoco son frecuentes, tampoco son perfectas y tampoco son adecuadas. Entonces, si estoy basando mi esperanza en mis oraciones, en mis confesiones, no voy a sacar mucha esperanza de eso. Mm. No, ok. No, está bien. Es una conversación fascinante. ¿Alguien más quiere opinar? Sí, Violina. Bien. Aquí con la pregunta de que si yo peco, soy salva o no, o me voy al infierno, pues la palabra de Dios nos enseña que cuando llegamos a Cristo, Él ya nos perdona nuestros pecados y desde allí ya somos salvos. Eso es lo que aprendí últimamente Ujú, con ustedes mismos. Entonces ya ujú, soy salvo y cometa cualquier pecado, pues el Señor me perdona y dice su palabra que Él nos acuerda de los pecados. ujú, Soy ujú. salva ya, Gracias. soy salvada. Ricardo o Richard, ¿qué dice Sí, usted? pastor. Es interesante saber que solo en la persona de nuestro Señor Jesucristo podemos tener esa salvación Ujú, ujú, y reconocer que Él pagó todas nuestras deudas, o sea, está cancelado todo lo que nosotros hagamos lo que teníamos en el pasado o lo que vamos a tener en el presente o en el futuro, ujú, porque reconocemos que cuando somos hijos de Dios ya somos una nueva criatura, las cosas viejas pasaron, ahora son hechas cosas nuevas. ujú, Y esa es una convicción que tenemos en nuestra vida en Cristo. ujú, ujú. Sí, ah, siempre tenemos que pensar en ¿dónde está la esperanza y dónde está la seguridad? Entonces, si la esperanza viene de nosotros o una parte de nosotros, realmente no es una esperanza verdadera, porque ¿quién puede confiar en nosotros, nosotros pecadores? Y si la seguridad depende en algo que nosotros hacemos, tampoco es una seguridad buena, porque tampoco somos confiables para nuestra salvación. Entonces tenemos que basar nuestra seguridad y nuestra esperanza en alguien más. Y como ustedes dijeron, está en Jesús. Toda la confianza viene de Jesús porque ha hecho todo y toda la esperanza viene de Jesús porque um,
porque somos conectados con Cristo. Entonces, una manera de pensar eso es que vivimos en un estado de gracia. Por ejemplo, yo vivo actualmente en Ecuador. Entonces yo puedo andar por aquí, por allá, pero en todo momento estoy en Ecuador. Yo vivo en la gracia de Dios. En cualquier momento estoy en la gracia de Dios. Eh, También podemos pensarlo como eso. Si está lloviendo, siempre me mojo. Estoy caminando y ya. Entonces, estamos en la lluvia de la gracia. Sí, Dios quiere que confesemos, pero nuestra esperanza, nuestra confianza no viene de nuestra confesión, porque nuestra confesión tampoco es perfecta. Nuestras oraciones tampoco son perfectas. Ahora bien, nuestros pecados no son buenos, son como veneno y nos pueden alejar de la gracia de Dios y estamos en peligro. Y si estamos conscientemente pecando, rechazando el perdón, rechazando a Dios, algún día vamos a encontrarnos fuera del país de la gracia de Dios. Entonces, un pecado, no estoy diciendo que pecados son buenos, no estoy diciendo que los pecados no son peligrosos, sí, son veneno, pero ¿dónde está la esperanza? La esperanza siempre está en Cristo. Entonces, sí, queremos el hábito de confesar nuestros pecados diariamente, si es o más. No sé cuál es su costumbre en eso, pero nuestra salvación no depende en el hecho que confesamos nuestros pecados cada día o en un horario, cada hora o cada 30 minutos. No depende de eso. Nuestra salvación depende en Jesús. Ahora bien, estoy hablando mucho, pero todavía quiero compartir esto, si puedo avanzar el dispositivo. Aquí, como mencionó la hermana Vialina, tenemos a Pablo. Y Pablo, el apóstol Pablo, el misionero Pablo, fue un hombre grande en la historia del cristianismo. Él escribió muchos libros, la mitad de las cartas que tenemos en el Nuevo Testamento. Él viajó mucho, él sufrió mucho um, para el nombre de Jesús. Y todavía él reconoció que él era pecador. Toda su vida tenemos una lucha. Tenemos la naturaleza pecaminosa y tenemos la criatura nueva en nosotros. Los dos viven juntos en nosotros y no se llevan bien para nada. Y eso es bueno porque si no hay una batalla, tenemos un problema, porque eso significa tal vez que la nueva criatura murió o algo, se fue, no sabemos, pero hay una lucha. Y les compartí este pasaje la clase pasada, creo, pero también es importante leerlo de nuevo. Viene de la primera de Timoteo, 1, 15. Y dice, este mensaje, lo que voy a leer, este mensaje es digno de crédito y merece ser aceptado por todos, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. El apóstol Pablo escribió eso y no dijo, yo fui el primero, yo era el primero. No, dice, yo soy ahora el primero de los pecadores.
Y también en Romanos 7, en el fin de su vida, escribió Romanos y habla de su lucha que tiene con su naturaleza pecaminosa. Y dice, no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo que la ley es buena, pero en ese caso, ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Entonces, nuestra identidad es en la nueva criatura. Nuestra identidad no está en nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, aunque vivan juntos dentro de nosotros, mi identidad está en Cristo, está en mi nueva creación. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo, porque en lo íntimo de mi ser me delito en la ley de Dios, pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, hablando de la naturaleza pecaminosa, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable y en una frase muy dramática, muy emocionante, ¿quién me librará de este cuerpo mortal? Y con mucho alivio dice, gracias a Dios, por medio de Jesucristo nuestro Señor, en conclusión, con la mente, yo mismo me someto a la ley de Dios. Pero mi naturaleza pecaminosa está sujeta a la ley del pecado. Por tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús. Entonces, la esperanza de Pablo no fue en su lucha victoriosa contra el pecado, aunque tenía una guerra en sí en contra del pecado. Es bueno luchar en contra del pecado en nosotros mismos, pero su esperanza, su confianza no estaba en su victoria sobre el pecado, estaba siempre en Jesús, porque estaba unido a Jesús, a Cristo, como nosotros estamos unidos a Jesucristo. ¿Qué dicen ustedes? ¿Me hago entender o es un poco confuso? Ok, muy bien. Entonces, si tienen más preguntas sobre eso, estamos aquí, estoy aquí, podemos conversar en WhatsApp también. Una pregunta, ¿qué tiene más sentido cuando digo yo fui el primero o yo era el primero? Eso es una pregunta gramática, porque yo quiero cambiarlo para mostrar que es ahora, actualmente. Pablo dice, yo soy el primero, pero ¿debo cambiarlo a yo fui el primero o debo cambiarlo yo era el primero? ¿Qué suena mejor? No escucho, Alfonso. No escuché bien la pregunta. Oh, sí, es una pregunta gramática. Entonces, cuando estoy describiendo la primera de Timoteo 1:15, yo quiero destacar el hecho que Pablo está diciendo, yo soy ahora actualmente, hoy día, ahora, el primero de los pecadores. Y yo me gusta hacerlo diciendo, no dijo yo fui el primero, pero no sé si debo usar fui o era. Yo era el primero o yo fui el primero. No dice yo fui el primero o no dijo yo era el primero. ¿Qué suena mejor?
los cuales yo soy el primero. Ahí dice de los cuales yo soy el primero. Sí, exactamente. Y eso es el punto. Pablo está diciendo, yo soy el primero. No dijo, yo fui en el pasado el primero. No era el primero. Dice, yo soy el primero. Eso es el punto. No, pues no me entienden, está bien. Es una pregunta de gramática. Ujú. Ahí está afirmando que él es el primero. Sí, 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 él dice eso actualmente, en ese momento, pero no está diciendo que, oh, pues yo Él no se está soy. poniendo de los pecadores. Ujú. Él no dice, oh, yo era el primero en el pasado, pero hoy en día, pues, eh, he dejado de pecar. No dice eso. Allá sigue siendo. Ujú, ujú. Ok, vamos a, pues, fue una pregunta muy importante de repaso, entonces vamos a empezar con la lección de hoy, la persecución. ¿Qué clase de persecución sufren los seguidores de Jesucristo hoy en día en su país? ¿Han escuchado de persecución en su país? ¿De los cristianos, de los creyentes en Cristo? ¿Violina? Bien, la persecución así, tanto como la llevó Felipe o como otros eh, cristianos como Esteban, no la llevamos en la actualidad, pero sí hay rechazo, sí hay rechazo, Ujú, ujú, hay burla. ujú, eh, Uno cuando va pasando y dice, ve, ahí va la hermanita diabla, por decirlo ujú, así. O ahí va la que lleva la palabra y así cualquier cosa. ujú, ujú, O cuando uno tiene la reunión en algún lugar, alguien de la familia influencia y ya no le dejan entrar. Eso sí me ha tocado a mí. No, por mm, ahora no. Y con baja voz me dicen, no, es que llegó mi papá y mi papá no le gusta, porque él es ujú, católico. ujú, Entonces, persecución sí hay, pero no a la manera extrema de como llevaron los primeros discípulos. ujú. Por lo menos Aquí, en en nuestros aquí, países. en el Ecuador, sí. Ujú. Alfonso, ¿qué dice usted? Sí, eh, sí hay, dice, no como antes, como está escrito en su palabra, pero hoy en día sí muchas veces, a veces de la familia mismo, les soy honesto, siempre me gusta ponerme de ejemplo yo, y yo más antes siempre decía, por ejemplo, la cuñada se hizo cristiana y siempre le decía, ve, ahí viene la hermanita. O sea, yo siempre no veo los demás, yo veo por mí mismo y siempre uno empieza hablando y hoy por hoy a uno también me imagino que le han de decir así. Mm, Entonces, antes bailaba, antes tomaba, entonces yo siempre me pongo de ejemplo, yo he dicho así, entonces, ¿cómo no dirán? Entonces, todos me imagino que hemos dicho así, los que no, sus padres no han sido cristianos. Yo en mi caso, mis padres son católicos, entonces yo también he dicho así, o a veces le he dicho, ve, ahí está el hermanito, ve, anda en la palabra y anda tomando o anda en algún baile, entonces, mm, en estos tiempos eso existe aquí en nuestro país. ujú. Gracias. Ah, Richard, ¿qué dice usted? La persecución como mencionaba en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, los apóstoles y los discípulos llevan una persecución muy intensa y hasta pagaban su vida por el precio de llevar el nombre de Cristo. Y ahora en la actualidad yo creo que
quizá de repente acá en mi país no es tan intenso, acá en Perú, Ujú, pero en otros países, en una manera u otra, están teniendo persecuciones, ya sea por llevar el testimonio de Cristo, ujú, ya sea en el mismo país de los musulmanes, aquellos que rechazan la, ¿no? Lo que es en Cristo, su vivencia. Pero asimismo también aquí en el Perú también hay maneras donde, como cuando uno quiere predicar el evangelio en los parques, a veces es rechazado porque de una manera u otra no te permiten. Y asimismo también en los colegios. ujú. A veces el modo de burla entre aquellos jóvenes que son estudiantes, son cristianos, muestran su testimonio, pero la mayoría son escépticos, son ateos, pero sí tenemos que estar preparados para buena obra, Ujú, porque ujú. sabemos que va a haber un tiempo de persecución más adelante y tenemos que estar teniendo una convicción segura de nuestra fe. Sí, en cualquier momento el ambiente puede cambiar. Ujú. Yo tengo un mapa aquí del mundo donde hay más persecución de los cristianos. Y podemos ver en la esquina algunos países como en Colombia y México que reportan un tipo de persecución. Como hemos mencionado, hay muchos tipos de persecución, burlas y todo, pero en los países como en el Oriente, en África, en India, la China, en muchos de esos lugares es ilegal compartir el evangelio y hasta la muerte matan a algunos cristianos, a algunos creyentes en eso. Entonces, realmente hay una persecución fuerte. Y si quieren añadir algunas oraciones a su lista de oraciones, pues adelante, pongan los creyentes en esos países donde hay una persecución fuerte, que Dios los mantenga en la fe, que les dé la confianza y paciencia y, y, y todo para que mantengan en la fe hasta la muerte. Amén. Hoy vamos a estudiar la historia del primer mártir. Mártir. ¿Me entienden cuando digo mártir? Mártir. Sí, mártir. Mártir, mártir. Ok, un mártir. Entonces, una persona quien muere para su fe. Entonces, vamos a leer la historia, la primera historia de eso. Viene de Hechos, capítulo 7, 54 hasta 8 y 4. Tal vez Alfonso quiere leer eso por nosotros. Estoy seguro. Al oír esto, rechinando los dientes, montaron en cólera contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó la mirada en el cielo y vio la gloria de Dios. Wow. A Jesús de pie a la derecha de Dios. Veo el cielo abierto, exclamó, y el Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Entonces ellos gritando a voz en cuello se taparon los oídos y todo a una se abalanzaron sobre él. Le sacaron y empellones fuera de la ciudad y comenzaron a apedrearlo. Los acusadores le encargaron sus mantos a un joven llamado Saulo. Mientras le apedreaban, oraba. Señor Jesús decía, recibe mi espíritu. Luego cayó de rodillas y gritó, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Cuando hubo dicho esto, murió. Y Saulo estaba allí, aprobando la muerte de Esteban. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén y todo, excepto los apóstoles, se dispersaron por las regiones de Judea, Samaria. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban e hicieron gran duelo por él. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a los hombres y mujeres que los metía en la cárcel.
que habían dispersado predicaban la palabra por donde quiera que iban. Amén. Amén, gracias. Entonces, tenemos algunas preguntas. Entonces, después de su predicación entre la asamblea de los judíos, ahí ellos no estaban contentos para nada, estaban muy enojados y pues mataron a Esteban. Pero describe la actitud de Esteban ante su muerte. Bueno, Esteban puso toda la confianza en Dios. Ajá. Él abrió los ojos, miró al cielo y le vio lo que nadie había visto. Él pudo ver que está Dios, está nuestro Señor Jesucristo a la derecha, y él clamó a ellos y no se resignó a ser apedreado, más bien él, digo yo en mis palabras, él quiso que ya lo maten para ir al cielo, Sí, pero pues eso él está dispuesto porque aún más él miró ya a Dios en el cielo. sí, y aún pidió el perdón para los que estaban tirando las piedras. Sí, Me hace recordar de Jesús cuando estaba en la cruz, pidiendo el perdón para los que estaban clavándolo a la misma cruz. Ujú. ¿Y cómo la adquirió esta actitud? ¿Cómo se hizo un hombre así? ¿cómo adquirió la actitud? Él tenía la confianza en Dios. Ah, sí, exactamente. Entonces tenías un fundamento bien sólido, bien cimentado en todo. Tenía la esperanza del cielo que Dios iba a hacer lo bueno en cualquier situación, aún en su muerte. Dios estaba haciendo lo bueno para él. En ese caso, lo trajo al cielo. Si hubiera permitido eh, que viviera, pues entonces habría tenido más tiempo para evangelizar. Entonces también habría sido una bendición para él en cualquier situación. En el cielo, en la muerte, había bendición. En la vida, había bendición. Ujú. ¿Por qué? Porque tenía a Jesús como su Salvador. ¿Quién es Saulo? Escuchamos de Saulo aquí. Si leemos esa sección, dice en 3, Saulo, por su parte, causaba, pues Saulo estaba ahí y Saulo, por su parte, causó estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrastraba a, ¿qué dice? A hombres y a mujeres y los metía en la cárcel. ¿Quién es ese Saulo? ¿Bielina? Sí. Saulo es Pablo. Sí, wow. El gran Pablo. misionero Pablo, antes, en su vida anterior, antes de Cristo, Luego fue cambiado su nombre a Saulo. sí, fue Saulo antes, pero mientras estaba viajando en su primer viaje misionero, Sí. no sé, no sabemos exactamente la historia detrás de su cambio de nombre, pero empezó a llamarse Pablo. Wow, qué milagro hace Dios, ¿no? Cambiando un perseguidor de la iglesia
una persona quien odiaba a los cristianos, a los creyentes, odiaba a Jesús, en una persona quien viajaba. Él mismo fue apedreado, casi murió en ese atento en su vida. ¿En cuáles maneras este hecho que Saulo estuvo allí puede animarnos en nuestras acciones de evangelismo? ¿De cuál manera? A ver, Saulo, en la manera, antes era un perseguidor de la iglesia, de los cristianos, perdón. Correcto. Él mataba, buscaba, los arrastraba, dice las escrituras, para que los cristianos no empiecen a compartir la palabra. No, él no, como que no quería, no permitía, ¿verdad? Sí, y peor que eso, nos metía en la cárcel, y en otra carta de Pablo, él admitió que él estaba en su matanza. Él aprobaba su muerte, su condenación. Entonces, aún más fuerte que eso. Sí, era el perseguidor de los cristianos prácticamente. Es como que estar en contra de nuestro Señor Jesucristo. Ujú, Eh, ujú, Estaba mismo. Entonces, pero nuestro Señor, el Espíritu Santo, guiado por él, lo cambia a Saulo en se vuelve a llamar Pablo. Entonces empezó a predicar por todo lado la palabra. Mire lo que antes era y el después que era. Él cambió, el Espíritu Santo lo cambió a él. ujú. ¿Y cómo les da confianza a ustedes cuando están predicando, cuando están en las casas de otras personas y ustedes están compartiendo el mensaje? ¿Cómo es un ánimo? ¿Cómo les alienta ese hecho, lo que usted acaba de mencionar? Richard. Sí, pastor. Eh, nos, nos alienta bastante saber que ser un testimonio de Cristo es llevar el nombre, e identificarnos con Él y sobre todo saber que cuando llevamos el nombre de Cristo, reconocemos, así como Pablo, en este caso Saulo era su primer nombre, y Ujú, luego llegó a tener el encuentro personal con nuestro Señor Jesucristo. ujú, Y desde ese entonces, el cambio de nombre al que Pablo más antes respiraba odio por los cristianos, ujú, ahora tenía amor por los cristianos. ujú. Saber que ahora podía identificarse con tener el encuentro personal y hablar porque es el poder de Dios lo que Jesucristo habló sobre el Evangelio, Ujú. el mandato que nos da de predicar a toda criatura. Sí, Entonces, entonces la misma palabra que cambió a Saulo en un creyente es la misma palabra que ustedes están usando en otras personas. Entonces, la misma poder está en nuestras manos, gracias a Dios. Y Dios es el quien está cambiando a las personas. No depende de nosotros. Somos herramientas en las manos de Dios. Él nos usa para llevar la palabra a personas alrededor de nosotros. Entonces, el poder está en Dios. Y también la paciencia.
¿No piensan así? La paciencia, oh, wow, esta persona rechazó lo que le dije. Wow, pero voy a continuar compartiendo este mensaje con esa persona, por quién sabe, pues Dios sabe, pero quién sabe, tal vez va a ser un creyente como Saulo, quien cambió a través y gracias a Dios en una persona creyente, un misionero grande. ¿Quién sabe? Dios sabe. Y por eso estamos en la comunidad, estamos en nuestras familias, estamos con otras personas y tomamos las oportunidades de compartir. ¿Una pregunta? ¿Comentario más? Ok. Continuamos. Ahora, pues si recordamos el último versículo que decía, los que se habían dispersado por la persecución predicaban la palabra por donde quiera que iban. Entonces, esta pregunta dice, ahora, ¿dónde vemos hoy en día que la gente se está dispersando y tiene la oportunidad para predicar la palabra? Entonces, estamos pensando en movimientos grandes en el mundo. ¿Dónde vemos hoy en día que la gente se está dispersando? ¿Bielina? Ya. ¿Dónde se está dispersando? Actualmente, las personas que tenemos, que somos salvas y que reconocemos el poder de la palabra del Señor, pues se están dispersando fuera de sus iglesias. Okay. Están saliendo de las iglesias. Okay. Porque hay un mover en nuestras vidas de poder llevar el mensaje de su palabra, pues, a los que no conocen la palabra. Gracias. Alfonso, ¿dónde ve usted dispersiones de personas? Migraciones hasta. Bueno, hoy en día, de lo que yo puedo ver, lo puedo palpar, donde se predica, hay mediante las redes sociales, mediante la televisión, hay gente también que predica en los parques, hay gente también en los colectivos. Entonces, aquí en Ecuador sí están por todos los lados, por todo lugar. Sí, hay mucho movimiento en el mundo, especialmente como usted acaba de mencionar, el Internet. Estamos conectando con muchas personas porque hay un movimiento, digamos, digital en línea y todo. Y también hay movimiento físico. Yo conozco a muchos venezolanos, por ejemplo, aquí en Quito. No están en Venezuela, están en muchos lugares. Entonces, tengo muchas oportunidades de hablar con ellos sobre el Evangelio y tal vez Dios mediante van a tener la oportunidad de regresar a un país más pacífico, un país con seguridad y comida, y tal vez van a llevar la palabra que compartí con ellos a sus propios países, a sus propios hogares. Entonces Dios está mezclando el mundo para que más personas sepan de su salvación. Amén. Bien. Ok, ¿qué horas son? Ok, vamos a contestar estas preguntas. No vamos a pasar mucho tiempo con ellas, pero son importantes de todos modos. ¿De qué se trata la historia? En pocas palabras, en una sola oración, parafrasea la historia. Bielina. Bien. Nosotros aquí podemos darnos cuenta en esta historia de que vemos a un Esteban
Vemos a un Esteban que por predicar la palabra de Dios Ujú, fue apedreado, fue perseguido, ujú, hasta llegar a la muerte. Y vemos a un Esteban que en un momento de su muerte, él confiaba en Dios, ujú, tenía fe en él, que pudo ver la gloria de Dios manifestada en lo alto. ujú. Gracias. Y aún Dios usa las persecuciones para el bien de su iglesia. Amén. Ok, la segunda, ¿qué pecado me enseña a confesar este pecado? ¿Cuáles pecados me enseña a confesar esta historia? ¿Alfonso? ¿O Ricardo? ¿O Richard? Bueno, entre el pecado que me enseña a confesar esta historia es que siempre tenemos que reconocer de dónde Dios nos ha sacado, Ujú, del mundo de inmundicia, para luego ver la luz de la verdad en Jesucristo por el Evangelio que nos ha dado y que es el poder de Dios para nuestras vidas, a la cual el Espíritu Santo es el que nos enseña a poder redarguirnos cada día de nuestro pecado y poder andar como Él quiere haciendo su voluntad. ujú, ujú. ¿Bielina? Ah. Aquí lo que el Señor me motiva es de que no debo de quedarme con ¿No? lo que Él me ha dado. Ujú, No debo de quedarme conmigo mismo la palabra de salvación, la palabra de esperanza. ujú, No debo de quedarme, debo de compartir con los demás. ujú. Gracias. ¿Alfonso? Sí, nos enseña eh, a no tener temor de nada, de seguir adelante y tener la confianza siempre en Dios, en Ujú. cualquier momento, en cualquier ocasión. Sí, y muchas veces no actuamos así y confesamos esos pecados. Yo también confieso mi, mi vista de corto plazo, porque hay una persecución, hay una dificultad, hay una barrera, hay un obstáculo. ¿Cómo puede Dios usar esta cosa enfrente de mí para el bien de su iglesia? Y wow, Dios sí está usándolo, pero mi poca fe no veo a largo plazo, no veo toda la historia. Gladys está con nosotros. Lo siento, no he estado hablando o preguntándole porque no sé si tiene audio. ¿Ok? Ahora, la tercera pregunta, ¿dónde vemos el amor de Dios en esta historia? Alfonso. Sí, aquí vemos el amor de Dios eh, en que Él nos respalda en todo momento, en todo lugar, aún en los momentos más difíciles. En esta historia nos acaba de enseñar de que tenemos que tener la confianza en Él, Ujú, porque Él nos va a estar respaldando, nos respalda siempre, ujú. siempre, cada cosa que hagamos, Él nos va a respaldar. Excelente. Él está por delante de nosotros, Él está delante de nosotros. Gracias. Bielina, ¿dónde ve usted el amor de Dios en esta historia? Bien, aquí yo veo en esta historia el amor de Dios es que Él mismo nos da la fe para poder confiar en Él. Y para Ujú. eso tenemos el ejemplo de Esteban. Sí, sí, nos da esa Esteban fe. perseveró fue por la fe que tenía en el Señor. Y ese es un maravilloso ejemplo de su amor, Ujú. porque solo de Él viene la fe. Gracias. Richard, ¿qué dice usted? ¿Dónde ve el amor?
el amor se ve también reflejado en la misericordia, cómo muestra la compasión al hombre y sobre todo cuando como mártires, en este caso como Esteban, dejó que sea el Espíritu Santo tomara su vida y ser un instrumento para Dios. Ujú. Y solamente dándole la gloria a Él nada más. Sí, sí. Y también en el cielo. Él permitió que Esteban viera esta vista, esta visión del cielo para darle un poco de confianza. Y también el cielo, Dios mismo, lo estaba esperando ahí. Entonces la muerte no fue tan amarga para él. Fue pues, una muerte muy dolorosa, con mucho dolor, pero una muerte que, que pues, había un fin de su muerte. Y después de ese fin, después de esa puerta, él estaba en el cielo con su Señor. Ok. ¿Qué me enseña Dios a pedir y hacer en esta historia? Violina. Bien, pastor. Aquí en esta historia, el Señor me enseña de que yo debo de pedirles la fe, que me dé fe en Él, para yo poder hacer lo que Él quiere que yo haga, llevar su palabra, llevar el mensaje de su palabra. Pero hay algo muy importante, que la transformación venga a mí primero, que cada día me llene de su amor por las almas que se están perdiendo, que no conocen de Él y se están muriendo sin conocer de ese Salvador que es Jesucristo. Sí, sí, gracias. Y la última pregunta, ¿con quién vamos a compartir este mensaje? ¿En cuáles situaciones usaríamos esta historia? Porque obviamente la Biblia es muy útil, pero hay algunos ejemplos o algunos casos, algunas situaciones en las que no vamos a usar cualquier historia. Por ejemplo, si la esposa de mi amigo se muere, probablemente voy a usar la historia de Cristo y su resurrección antes de usar la historia de Adán y Eva. Las dos historias son bíblicas, son buenas, son de Dios, pero en ese caso, en esa situación, voy a usar la primera, antes de la segunda. Entonces, pensando en esta historia, ¿en cuál situación usaría la historia? ¿Con quién voy a compartir este mensaje? Este mensaje podríamos compartir con las personas que están pasando su vida muy complicada, con personas que están enfermas, que hay a veces, muchas de las ocasiones no conocen de nuestro Señor Jesucristo, compartir, que tengan la confianza en nuestro Señor, porque así estemos al punto de que nos dice, de hoy no pasas, así ya nos llegue la muerte mañana, tenemos que tener la confianza, porque si tenemos la confianza en nuestro Señor, vamos a ir al cielo. Así hayamos hecho lo que hayamos hecho, pero tenemos que tener la confianza en nuestro Señor. Muchas gracias. Excelente. Para personas quienes están pasando por tribulaciones, por dificultades, por persecución. Bueno, ok. Voy a hablarles un poco sobre el proyecto final,
porque he estado comunicando un poco de información en el WhatsApp, pero no he tomado mucho tiempo para hablarles de eso en la clase y para contestar sus preguntas. Entonces, lo que ustedes están haciendo es desarrollando una lección como las lecciones que hemos estudiado. De hecho, ustedes pueden usar una de las mismas historias o pueden escoger una historia de los evangelios sobre Jesús. Y están preparando un plan con los 4 pasos: captar, contar, considerar y consolidar. Y cada paso es como en un baile. Entonces, vamos de este paso a este paso a este paso. Y mis preguntas para ustedes son: ¿eligieron la historia bíblica para su proyecto final? ¿Con quiénes van a compartir el mensaje? Y una cosa que queremos que hagan es grábenlo. No tiene que ser algo de alta calidad. Casi cualquier equipo puede tomar video. Pueden compartir el video en el grupo de WhatsApp o subirlo a YouTube y compartir el enlace, cualquiera. Y la fecha límite es el 26 de noviembre. El 26 de noviembre para entregar su proyecto final. ¿Cuáles son sus preguntas? Si no hay, Pastor, sí. el trabajo es únicamente el video. El trabajo es una lección grabado, entonces sí, me Sí. van a entregar un video de su lección con un grupo, con una persona, con su familia, con un grupo en su iglesia. Ah, ya. Porque la lista de los participantes no, eso no. ¿Perdón? La lista de los participantes no. Ni el número de participantes tampoco. Solo usted quiere eso, la actuación de la clase. Sí, sí. Pues si quieren compartir sus datos conmigo, está bien. Tal vez están interesados en una clase así o algo así. Entonces, no es prohibido, pero no es necesario para el proyecto final. Ah, ya. Bien. Ok. Pues